Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Algunos señalan que este escrito ya circulaba en los cultos de la iglesia primitiva y que Pablo lo tomó y lo parafraseó para darle cierta forma y aplicarlo, pero si eso pasó o no haya pasado, lo tenemos aquí como palabra del Señor. Y si es palabra de Dios, es de bendición para nosotros. Amén. Está aquí para hablarnos personalmente. Dentro de este pasaje, el versículo 11 es el versículo central, es la parte central de lo que hemos leído. ¿Qué dice? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria del Padre. La palabra clave aquí, si usted la quiere subrayar, es Señor. Señor. Tenemos pues que considerar lo siguiente. Tenemos un pasaje base, tenemos un texto central, tenemos una palabra clave. Todo lo que voy a decir a continuación va a girar alrededor justamente de esta palabra clave. La palabra clave dijimos que era Señor. Y para entender bien vamos a comprender el texto ubicándolo justamente en el pasaje, dentro de todo lo que es el contexto histórico-cultural. Dice la palabra del Señor, versículos 5 al 8, donde leímos que Él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Cristo, antes de nacer, era Dios, tenía forma de Dios, Él era Dios. Cuando uno lee Juan capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo, es decir, la palabra, era con Dios. Y concluye Juan diciendo, y el Verbo era Dios. Es decir, que la palabra, Jesucristo, era Dios. No un Dios, sino Dios con mayúscula. Pero el sentir del Señor, según este pasaje, dice que fue humillarse. Humillarse. Cristo prefirió humillarse. El Señor prefirió la humillación. ¿Qué significa esto? Que el Creador de todo, el Creador, quiso tomar forma de algo creado. Y esto tiene que ver justamente con humillarse. ¿Quién de ustedes quisiera dejar de ser lo que es para transformarse en algo inferior? ¿Habrá alguien que quiera transformarse en algo inferior? Usted es un ser humano. Vamos a suponer que usted dice, bueno, yo me quiero transformar en algo más insignificante. Tengo que perder mi esencia. Y algunos, como sé que aman los perros, dicen, yo me quisiera transformar en un perro salchicha. ¿Por qué? Porque me encanta el salchicha. Tiene un carácter medio raro, pero me gustaría ser como un animalito porque amo los animalitos. A algunos les gustan los gatos. Pero como sé que eso a alguno le encantaría, vamos un poquito más allá. ¿Te gustaría ser una planta? Porque por lo menos el animal se expresa, ¿no? Pero ¿te gustaría ser una planta, un ser vivo, un vegetal?
Vas a perder tu esencia, vas a perder tu forma, pero te vas a convertir en algo inferior. Y a algunos sé que le encantan las plantas. Le gustan muchísimo las plantas. Entonces algunos dirían, a mí me gustaría hacer un clavel, otro una rosa, para ser maravillosa. Vamos más abajo entonces. ¿Te gustaría ser una piedra? Inexpresiva. Eso fue lo que hizo el Creador. ¿Sabe qué hizo el Creador? Dijo, tomaré forma de algo creado. Un hombre, un ser humano, porque Él creó al hombre. Pero cuando Él hizo eso, perdió su esencia. Él fue 100% hombre. Pero la Biblia también enseña que Él fue 100% Dios. Eso lo aprendemos en teología, ¿no? Pero Él perdió esa esencia, se transformó en algo inferior. Como hombre, como Él mismo había creado a la humanidad como hombre, dice que Él no reclamó que se le reconozca los atributos de Dios. Dice la palabra que Él no, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué? Porque si Él, a pesar de ser hombre y a pesar de que era hombre, era Dios, se aferraba a que le sirvan, que le adoren, que le rindan honor, entonces iba a retener la forma de Dios. Pero Él no se aferró. Cuando nosotros decimos, yo jamás me quisiera convertir en un animal, en un gato, un perro, lo que sea, yo jamás me quisiera convertir en una planta, porque usted perdería sus pensamientos, perdería su esencia, perdería su expresión. Usted en este caso se estaría aferrando a lo que usted es. Y Jesús no se aferró a lo que Él era. Él prefirió la humillación y dijo, yo me voy a hacer un hombre, pero prefiero humillarme porque justamente para eso vine, porque tengo un propósito. Entonces el Señor no reclama que le sirvan, se humilla. Y dice la palabra que se humilló como hombre, haciéndose siervo. Porque dentro de la categoría de hombre, en aquel tiempo, ser un siervo, ser un esclavo, era humillarse. ¿Por qué? Porque siempre el Señor eligió el camino de la humillación. Y entonces, en aquella sociedad, ser esclavo era ser de la categoría más baja en aquel tiempo que todavía existía la esclavitud. Él dijo en Juan capítulo 10, verso 45, la palabra dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es decir, que el Señor siguió el camino de la humillación. Toda su vida fue una vida de servicio. Y el punto más sobresaliente de ese servicio lo tenemos en Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, que dice la palabra, y se levantó de la mesa esa noche en el cenáculo donde estaban por celebrar la última Pascua. Dice la palabra que antes que eso suceda, se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, es decir, una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, uno por uno, y a enjugarlos, es decir, a secarlos, con la toalla con que estaba ceñido. El Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Ese fue lo máximo que Él pudo expresar en forma de servicio. ¿Por qué? Porque esta tarea le correspondía al esclavo menor de la casa. Fíjese lo que hace el Señor. Había categorías inclusive de siervo, de esclavo. Y Él tomó la categoría menor de todos. Lo que hacía el menor de los esclavos, Él lo hizo. El más inferior, el más indigno. Es decir, que Él descendió para servir al nivel más bajo conocido de aquel tiempo. Se humilló hasta lo sumo.
Note algo importante, siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo, siendo esclavo se humilló a sí mismo, haciéndose inclusive, dice la palabra, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, dice la palabra, sino que fue la muerte de cruz. Se recuerda lo que dice la Biblia, ¿no? Maldito el que fuere colgado en el madero. Cristo descendió hasta lo más bajo. En el Gólgota Él recibe la maldición divina que venía por causa del pecado. En el Calvario Él se hizo pecado por todos nosotros y todos nuestros infiernos cayeron sobre Él. El infierno que yo merecía, que usted merecía, cayó sobre la persona de Jesucristo. ¿Todo por qué? Porque se humilló, haciéndose obediente hasta morir en una cruz, para que nosotros pudiésemos alcanzar eterna salvación. Pero note algo importante, porque el camino de la humillación siempre sigue el mismo proceso. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al nombre del Señor. Pablo continúa diciendo que por lo cual, por ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cuál? El de humillarse, por lo cual, porque Él prefirió la humillación hasta lo más bajo posible. Dice la palabra, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Él se humilló, ¿no? Qué diferente es Cristo a nosotros. Siempre el Señor eligió el camino de la humillación. Todos nosotros siempre elegimos el camino de la exaltación. La mayoría de las veces contamos algo, decimos algo, ¿sabe para qué? Ah, te felicito, qué bien, ¿cómo? Sos único. Sos el mejor. Siempre queremos que se nos saque polvo de la espalda, ¿no? Felicitándonos y que se nos exalte. Siempre somos así. La mayoría de las veces contamos algo para la gloria del Señor o la gloria nuestra. Siempre buscamos ascender. Cristo buscó descender. Siempre queremos ascender, ser el mejor en lo que podamos ser. ¿Somos así o no somos así? Reconozca, somos así. En medio de los apóstoles, los discípulos, había algunos personajes medio que si nosotros lo tenemos cerca, le daríamos la espalda, como diciendo, ¿cómo pueden pensar así estos muchachos? Juan y Zebedeo. Y Jacobo, hijo de Zebedeo. Se le acercan en el capítulo 10, verso 34. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga algo que te vamos a pedir. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Esta misma pregunta le dijo a los leprosos, le dijo a los ciegos. ¿A cuánto el Señor le dijo, qué quieres que te haga? A ver, voy a cumplir tu deseo. A ver, ¿qué es lo que me pedís? Versículo 37 dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Qué están pidiendo? Cuando lo escucharon los otros, ¿qué hicieron? Los otros 10. Se enojaron. ¿Pero por qué se enojaron? Porque no se le ocurrió esa idea antes. Y el Señor termina diciendo lo que hoy compartíamos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ahora, siempre se nos invita a todos los cristianos a seguir el ejemplo del Señor.
el ejemplo de tomar el lebrillo, de humillarnos. Si ustedes dicen que yo soy el Señor, bueno, hagan lo que yo les enseñé. Si ustedes me dicen que yo soy su maestro, su Señor, repitan esto en la vida de los demás. Laven los pies a sus hermanos. Háganle bien a sus hermanos. Bríndenle tiempo, algo que a ellos los haga sentir como servidos. Un bien. El mejor bien que puedes hacer en este tiempo es a veces prestar un poco tu oído para que la otra persona se descargue y se sienta bien. Pablo le dice a los filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir. Le está diciendo: sientan lo mismo que Cristo, sientan de humillarse, sientan de humillarse. ¿Por qué el Padre lo exaltó? Porque Él se humilló. Uno de los versículos principales en la Biblia, o un principio muy importante, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso el Padre no puede pasar por alto este principio fundamental. Mateo 23:12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En su exaltación, el Señor Jesús recibe dos cosas. Número uno, el lugar sumo. Dice: porque lo exaltó hasta lo sumo. Sumo quiere decir la suma de las sumas. La suma de la suma de la suma de la suma recibió Cristo, un lugar glorioso. Dice la palabra que Él fue colocado, sentado a la diestra de Dios Padre. Fue elevado, recibió ese lugar de la mano del Señor. El Padre le dijo: ven, siéntate a mi lado. Nadie tiene ese privilegio, nadie tiene ese honor. Jesucristo está sentado hoy a la diestra del Padre. Segundo lugar, Él recibe un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre tal que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, los seres angelicales, el mundo espiritual, los redimidos que están en el cielo, los salvados desde Abel hasta el último salvado en el periodo de la iglesia. Todos en algún momento, cuando se nombre ese nombre precioso y glorioso, podrán doblar su rodilla y van a declarar su nombre. Los que están en la tierra tendrán que doblar sus rodillas, le guste o no le guste. Los hombres, los creyentes, los pecadores, los incrédulos, llámese categoría de hombre que quiera, todos doblarán sus rodillas. Inclusive los ateos, los proclamados ateos, tendrán que doblar sus rodillas ante Jesucristo. Y de los que están debajo de la tierra, es decir, los muertos, los demonios, todos los seres del universo, seres del infierno, todos los que están en los aires, todos los seres tendrán que postrarse y doblar sus rodillas ante Él, ante la mención de su nombre, porque tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice la palabra: y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Entonces, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Si usted examina un poquito lo que dice este texto, se va a encontrar de que el mundo está lleno de nombres. Es más, Dios lo llamó a Adán un día, le dijo: mira, tu trabajo va a ser ponerle nombre a todo. Y hasta el día de hoy dice la palabra que todo se nombra de acuerdo a como Adán le puso nombre. Es decir, que existen nombres en el universo que usted ni siquiera se conoce ni se da cuenta. Pero cuando usted abre, por ejemplo, una enciclopedia en su casa o por internet y encuentra el nombre más alto que existe, algún rango o alguna jerarquía, porque en todos los niveles siempre hay jerarquía. La policía tiene a alguien que está sobre todo, en la iglesia hay una jerarquía, en los países hay una jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía más grande que existe en nuestro país? Según la Carta Magna, nuestro presidente. En algún lugar será el rey.
en otro el primer ministro. Pero la palabra del Señor nos indica que a pesar de todas estas cosas, siempre habrá uno más importante que todos ellos, se llama Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, sobre toda jerarquía, sobre toda autoridad. Cristo en la Biblia tiene cientos de nombres y lo cantamos. A veces le decimos la rosa de Sarón. ¿Qué más le decimos? El lirio de los valles. Le decimos Jesús, le decimos Cristo, le decimos Jesucristo, le decimos el Redentor, le decimos el Mesías. Muchos nombres que cada uno tiene su parte de interpretación. Por ejemplo, Jesús es su nombre histórico, Cristo es su nombre profético, el Mesías, pero el título otorgado por el Padre, luego de ascender de los muertos, luego de resucitar al tercer día, es Señor. Jesucristo es el Señor. Sin embargo, con la acepción actual de los significados de los nombres, quizás a usted en esta noche no le parezca tan importante que Jesucristo le digan que es el Señor. ¿Por qué? Porque hoy cuando entré al templo me dijeron, buenas tardes, Señor. Claro, Señor con minúscula, ¿no? Y usted saluda a cualquiera y le dice, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Señor. Eso no es. Alguien que a lo mejor está condenado a pasar un tiempo en la cárcel, adelante, Señor, ubíquese. Entra un doctor, le dice, buenas tardes, Señor. Entra un abogado, usted le dice, Señor. Por lo general, las personas que atienden están en las puertas, los que cuidan, los que hacen guardia, siempre están diciéndole Señor a todo el mundo. Hoy se le dice a todo el mundo Señor. Usted va a comprar a una panadería, el que lo atiende dice, ¿qué quiere, Señor? Entonces, es como que el término, para nosotros hoy, no tiene el carácter del significado que tenía en aquel tiempo cuando se escribió la palabra del Señor. Lo que pasa es que con el tiempo, las palabras van sufriendo modificaciones. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿crees que va a llover? ¿Te parece que va a llover? ¿Y usted qué responde? Sí, creo que va a llover. Y hasta lo dice con autoridad, creo que va a llover. Eso, creo que va a llover, quizás está autorizado porque usted miró su pronóstico y usted le crea el pronóstico y dice, creo que va a llover. En realidad lo que usted está queriendo decir, me parece que va a llover, sí. Pero usted lo afirma creyendo que va a llover. Bueno, según la palabra de Dios, cuando usted dice creo, ese creo tiene que ver con algo contundente, tiene que ver con que usted está completamente seguro de lo que está diciendo, no un me parece. Usted cree y lo afirma, lo dice sin titubear, lo afirma como algo seguro. Pero fíjese cómo las palabras se modifican. Lo que usted está queriendo decir es me parece, porque usted no tiene ni certeza si mañana va a estar vivo, ni sabe lo que va a pasar el martes ni el miércoles. Por eso le parece a usted, no es que está seguro. No pueda ni afirmarlo, ni los meteorólogos afirman, porque saben que no hay una cosa que no se puede afirmar. Pero antiguamente no era así. No se le llamaba Señor a cualquiera. Era un título que algunos, pocos, poseían. Pablo, cuando él escribe sus cartas en griego, en ese idioma porque fue escrito en griego, él dice que Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor en griego significa Kyrios. Como se podría traducir al castellano para que nosotros lo podamos entender de una mejor manera, porque es un término amplio. Si nosotros decimos ¿qué es Kyrios en castellano? ¿Cómo yo puedo entender su significado para que me suene mejor a mi interior? Bueno, este término cuando uno lo traduce, es necesario traducirlo
y entender que la suma de las palabras es lo que va a tener su significado a pleno. Por ejemplo, la palabra Kyrios en griego significa jefe, pero también significa dueño. La palabra Kyrios también significa amo en griego, pero también significa soberano, pero también significa máxima autoridad. Todo eso significa el término Kyrios en griego. Entonces, cuando yo le digo a Jesucristo que Él es mi Señor, yo cuando confieso que Jesucristo es mi Señor, estoy diciéndole: Señor, tú eres mi Kyrios, en griego, ¿no? Usted le está diciendo: eres mi jefe, eres el que manda en mi vida, tú eres mi dueño, tú eres mi patrón, tú eres mi propietario, yo soy tuyo. Todo lo que soy, todo lo que tengo pertenece a Jesucristo porque Él es el amo de mi vida. ¿De cuántos en esta noche Jesucristo es su Señor? Eres mi jefe, eres quien manda en mi vida, eres mi dueño, eres mi patrón, mi propietario, yo soy tuyo, todo lo que tengo te pertenece a ti. Eso era lo que significaba en la antigüedad, que alguien dijera a otro: Él es mi Señor, Él es mi Kyrios. La contraparte de la palabra Kyrios, ¿qué es lo contrario? Es ser esclavo. Esclavo. ¿Cuántos esclavos hay en esta noche? Si hay un Kyrios, tiene que haber esclavos, si no, no. Es imposible. Si hay un señor, tiene que haber esclavo, porque si no, ¿señor de qué será? Pregunto, ¿cuántos esclavos hay aquí? Che, ni uno quiere ser esclavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veo que la palabra esclavo suena fuerte, ¿no? Como diciendo: ¿qué voy a ser esclavo yo? Yo no quiero ser esclavo de nadie. Porque la palabra esclavo hoy la entendemos, pero no entendemos muy bien la palabra Señor. Pegó más fuerte esclavo que Señor. ¿Se dan cuenta? Pero Señor es más fuerte que esclavo. Porque es lo que el Señor quiere ser de tu vida. Él quiere ser tu dueño, tu jefe, tu propietario, dueño de toda tu vida. Y a contracara de eso, uno dice: sí, Señor, quiero que seas mi Señor, pero no quiero ser tu esclavo. El Kyrios tiene que entenderse de esta forma. No puede haber un amo sin esclavo. Y no puede haber esclavo sin dueño. Si uno dice mi esposa, significa que también sos el esposo. Cuando uno dice ella y mi esposa, naturalmente uno dice: vos sos el esposo. Y sí, cuando uno decía yo soy Señor, le decía: bueno, presentame tus esclavos. Cuando alguien entre esclavos hablaban: che, ¿quién es tu Señor? Y aquel es mi Señor. Vos sos su esclavo. Exactamente. No hay Señor sin esclavo, como no hay esposo sin esposa. El Kyrios era dueño de la vida del esclavo, y este siempre se ponía bajo sus órdenes. Vivía ese esclavo para hacer siempre su voluntad, para cumplir sus órdenes. La actitud de un verdadero esclavo era cada día levantarse y decir: ¿qué quiere mi Señor que yo haga? ¿Qué orden va a dar el Kyrios, usted, a mí, que yo soy su esclavo? A ver, deme una orden porque yo estoy listo para cumplirla. Y se ponía a disposición de él. Era lo que cada mañana un esclavo se presentaba delante del Señor y miraba sus labios
se humillaba y escuchaba la orden, y corriendo salía a hacer la voluntad de su amo. Pablo declaró que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Todo cristiano debería ser esclavo de Jesucristo. Usted que es lector de la palabra del Señor, que ha leído muchas veces la Biblia, cuando uno lee Hechos capítulo 9, ¿qué encuentra ahí? La conversión de Saulo de Tarso. Dice la palabra que él iba camino a Damasco para ir a buscar a aquellos del camino, los cristianos, para ver si él los podía hacer deponer de su actitud, de que ellos renunciaran a su fe. Ya a muchos lo había encarcelado, lo habían puesto en prisión. El trabajo de Pablo era tratar de eliminar a los cristianos. Camino a Damasco se encuentra con una luz más fuerte que el sol, que dice que lo cegó, cayó en tierra, postrado. Él declara lo siguiente: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Señor. ¿Quién eres, Señor? Y hay una voz que le responde, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, pero yo persigo a la iglesia. No, tú eres un perseguidor de la iglesia, también te metes conmigo. Si perseguís a la iglesia, si tocas a uno de la iglesia, me tocas a mí. Dura cosa te es dar puntapié contra una punta que te hace daño. Dura cosa es te dar cosas, es decir, puntapié contra el aguijón. Te estás dañando a vos mismo si querés tocar la iglesia. ¿Quién eres, Señor? Entonces el Señor le responde y automáticamente le dice: ¿qué quieres que yo haga? Porque un esclavo, ¿qué le dice a su Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Me ponga a tu disposición. Eran segundos de tener un encuentro con el Señor. Pablo le está diciendo: Señor, le está diciendo: tú eres mi dueño, yo soy tuyo, todo lo que tengo, lo que poseo te pertenece, eres mi dueño, yo soy tu esclavo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces le da una instrucción, le dice: mira, tenés que entrar a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente lo conecta con la iglesia, ¿no? Y los cristianos le dieron un seguimiento. Pablo dice: los cristianos, los hijos de Dios, todos reconocemos que Jesucristo debe ser nuestro Señor. Todas las cartas que escribió Pablo, veo que cuando usted escribe una carta, ¿qué hace al final? La firma, le pone su autógrafo, ¿no? Bueno, las cartas antes se firmaban al comienzo, para cuando uno quería leer, a ver quién escribe esto. Y ningún esclavo podía poner su nombre sin mencionar al amo, porque no era dueño de su vida. Él tenía que poner en primer lugar a quién pertenecía. Entonces él pone: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Él firmaba así: Pablo, siervo, no de hombres, sino esclavo de Jesucristo. ¿Qué dice tu vida? ¿Sos esclavo de Jesucristo? ¿Sos esclavo de Jesucristo? ¿Él es tu Señor? ¿Puedo decir algo? Aunque no le guste. Usted puede tener 30 o 40 años de creyente y todavía no declarar que Jesucristo es su Señor. Y ahora le voy a decir por qué. Cuando Jesús caminó en esta tierra,
¿Quién era el dueño del mundo? Roma. Roma había conquistado el mundo de aquel tiempo. Imperios militarizados. Primero fue los griegos, después los medos persas, después, fueron pasando los tiempos hasta que Roma se hizo dueño absoluto de todo. Y el rey de Roma se hizo llamar el César. Él proclamó por muchas partes diciendo que hasta los ciudadanos tenían que pensar en él a manera de Dios. Al punto llegó que le tenían que dar honores a él. Todo giraba alrededor de su persona. Es más, cuando Jesús anduvo en la tierra y pidió una moneda, ¿de quién era la cara? Del César. ¿Y qué le dijo el Señor? Dad a César lo que es de César. ¿Por qué? Porque Roma cobraba tributo. Porque Israel estaba sometido a Roma. Entonces le cobraba un tributo. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. En el sentido absoluto, la palabra Kyrios significa que el César en aquel tiempo, que ostentaba este título, era dueño de todo. Él podía hacer lo que quería. Él podía hacer y cumplir sus antojos como quería, porque él era el dueño de todo. Él era el dueño de las vidas. Él era el dueño de cada ciudadano. Imagínese si era una persona que no estaba bien de la cabeza, podía abusar del poder, podía abusar de la autoridad, hacer lo que quería. Entonces, esto se fue imponiendo como un saludo entre los ciudadanos. Imagínese que usted era un ciudadano romano, se encontraba con otro en la calle y lo primero que decía en ese saludo, ¿usted cómo saluda hoy? Dios te bendiga. Si va un cristiano, le dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en aquel tiempo se impuso un saludo. ¿Cuál era el saludo? César es el Señor. César es el Kyrios, el dueño absoluto de todo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, a Él le pertenecemos. Era el saludo entre ciudadanos. César es el Señor, decían. Y gracias a Dios que no era César Ñanco. En toda clase de saludo, a la mañana, a la tarde, a la noche, donde se encontraban, ellos se saludaban de esa forma. César es el Kyrios. César es el Señor. Ahora imagínese el encuentro entre un ciudadano y un cristiano. Viene el ciudadano contento que lo ve, hacía mucho que no lo veía a este hombre y le decía, César es el Kyrios. Y el otro sacaba pecho y decía, Jesucristo es el Kyrios. ¡Ah! ¿Cómo? A ver, ¿qué dijiste? Jesucristo es el Kyrios. Jesucristo ahora es mi Señor. Jesucristo es mi dueño. Jesucristo es mi amo. Jesucristo es el dueño de todo lo que tengo. Y se armaba un cortocircuito, ¿no? Al reconocer a otro como máximo soberano, era una sentencia de muerte sobre su cabeza. Porque no le iba bien a una persona que decía, Jesucristo es mi Señor. Era para que la persona lo acusara ante las autoridades de estar manchando el nombre de César, que él pertenecía a otra nación, a otro reino, que no reconocía a César como máxima autoridad de todo el mundo. Entonces esta persona tenía que ser juzgada y ser ejecutada.
Entonces muchos de los que se decían cristianos murieron apedreados, a otros los encarcelaban, a otros lo quemaban en la hoguera, a otros lo echaban en las fieras. La pena de muerte estaba sobre la persona que declaraba que Jesucristo era su Kyrios. Era sentencia de muerte declarar que Jesucristo era el Señor. ¿Cuántos en esta noche dicen Jesucristo es el Señor? Pero los primeros cristianos, hombres y mujeres, prefirieron confesar abiertamente que Cristo era el Señor, y si era morir necesario, no había problemas, antes de negarlo. Se habían tomado muy en serio lo que comprendía esa palabra que Jesús dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de mis ángeles, de los ángeles. Vuelvo a preguntarte la pregunta del comienzo. ¿Ya Jesucristo es Señor de tu vida? En realidad, si César era el Kyrios de todo el imperio romano en los tiempos de Jesucristo, pero en realidad otro imperio comienza a asomarse, comienza a crecer, comienza a establecerse, y ¿sabe qué era? Era el reino de Dios, o el lugar donde Dios reina. Cuando el Señor comienza a predicar, Marcos capítulo 1, verso 15, dice que Él comenzó a predicar el Evangelio del reino y a decir a la gente, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué comienza Jesucristo a hacer? A decir que el reino, otro reino, que es el reino de los cielos, se ha acercado. ¿En qué? En la persona de Jesucristo. Él es el Rey. Pero arrepiéntanse, conviértanse para poder entrar a ese reino. Es decir, que para entrar al reino de los cielos, lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Es decir, significa cambiar la forma de pensar. Eso significa arrepentirse. Tenés que cambiar de forma de pensar. ¿Quién es tu Kyrios? Te lo traduzco. ¿Quién es tu Señor? Es fácil responder a esa pregunta. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es que es fácil? Claro, porque si vos declarás a alguien Señor, vos hacés la voluntad de ese Señor. ¿Se entiende? Vos hacés la voluntad de ese Señor. Vos te transformás en esclavo de ese Señor. ¿La voluntad de quién hacés durante el día? ¿La voluntad de quién hacés en la semana, en el mes? Eso da como resultado quién es tu Señor. Y algunos me quieren apedrear. ¿Cómo se llega a ser ciudadano del reino del Señor? Según la Biblia, subordinándote. Sujetándote a la máxima autoridad de ese reinado. Alguno de acá hizo el trámite de... Vio que cuando uno es español o descendiente de español o descendiente de italiano, ¿qué puede tramitar? La ciudadanía de ese país, ¿no? ¿Y te piden algún requisito? O dicen, no, venga nomás. Si usted es italiano, dice, pero mis papás son italianos, mi abuelo, y va al consulado español y dice, venga nomás, total, no hay problema. ¿O hay requisitos que cumplir? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hay requisitos que cumplir? Por favor, dígame amén, aunque sea. Sí, hay requisitos. Para entrar al reino de Dios hay requisitos. Y el primero es subordinarse, humillarse ante el rey, atender las leyes de ese reino. No puede entrar cualquiera al reino de Dios.
No vaya a ser que usted esté sentado en esta noche alabando a Dios y ni siquiera entró por la puerta del consulado del reino de Dios. Se lo aclaré, ¿no? Porque no cualquiera puede entrar al reino de Dios. Cristo dice, si me reconoces a mí como máxima autoridad y te subordinás a mis órdenes y te sujetás a mis leyes, ahora sí, de esa forma podés entrar al reino de Dios. Jesucristo pretende entonces que te conviertas en un subordinado, en un ciudadano aceptándolo como el Señor de tu vida. Si no lo declaraste Señor de tu vida, no ha pasado nada. Solamente venís a participar de un culto, te gusta el culto porque es lindo el culto, pero todavía no ha pasado nada en el tema de entrar al reino de Dios. Él va caminando en un momento en su ministerio, no había nadie con él, y pasa por una playa y lo ve a Pedro y a Andrés, ¿y qué le dice? Síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué le da? Una orden, porque un Señor manda, no sugiere. No sugiere, no le dijo, a ver, che, ¿ustedes tienen algo que hacer? ¿No quieren seguirme? ¿Le dijo así? A ver, únanse conmigo a ver si hacemos algo, aunque sea. No le rogó ni siquiera por un segundo, le dio una orden. Síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué tuvieron que hacer Simón y Andrés? Tomar una decisión. En primer lugar, pensar un poquito, ¿quién es este hombre? ¿Por qué nos da semejante orden? ¿Qué tenemos que hacer con esta orden? ¿Qué puede hacer uno con una orden? ¿Aceptarla, recibirla, obedecerla o qué? ¿Que entre por acá y salga por allá? Y pensaron un poquito y dijeron, no sé qué tiene este hombre, pero dice que dejándolo todo, lo siguieron. Y lo siguieron, pero le explicó todo lo que involucró. No, lo siguieron. Porque se rindieron ante la poderosa voz del Señor que los llamaba. ¿A cuántos el Señor los llamó? Le dio una orden, síganme. Pasa un poquito más lejos, otro día lo ve a Santiago y Juan. Y los ve renegando con las redes, porque ellos renegaban. Eran hijos del trueno. Vio que algunos tienen un carácter medio especial, ¿no? ¿Cuántos son de ese equipo que reniegan y reniegan y encuentran algo para renegar? Yo soy de ese bando. Reniego. Me gusta renegar para eso. Y los llamó, síganme y los haré pescadores de hombres. Dice que inmediatamente dejando todo lo siguieron, porque así de impulsivo también lo seguimos. ¿Qué sé yo? Va Simón y Andrés, pero vamos nosotros también. Y lo comenzaron a seguir. Pasa por un tributo público y lo ve a Mateo. Nadie lo quería a Mateo. Iban y pagaban y le decían malas palabras, le decían que era un vendido, que era lo peor que podía haber, y este hombre estaba ahí cumpliendo con su deber de cobrarle tributo a los judíos para los romanos. Y lo ve a Mateo, y él ve que alguien lo está mirando, levanta la vista, y era un hombre, y se entrecruzan las miradas. Imagínate que te vea el Señor, que te está mirando. Bueno, no te imaginé porque es verdad, el Señor te está mirando. Te mira el Señor. Te mira en esta noche y te dice, sígueme. Sígueme. Cuando Él te da una orden, ¿qué tienes que hacer? Obedecer, o quizás diga, yo no voy a obedecer. ¿Por qué me manda este hombre a que lo siga? Porque ante una orden hay dos opciones. Obedezco
o, dígalo, desobedezco. Obedezco o desobedezco. Y Mateo dice, dejándolo todo. No agarró ni siquiera un poquito, como por las dudas. No vaya a ser que me quede sin cambio en la esquina. Dice, dejándolo todo, le siguió. ¿Quién es el favorecido en el reino, en las órdenes? ¿El Señor o yo? Cuando obedezco, ¿quién es favorecido? ¿Yo o el Señor? Él no ruega a nadie que se le sume al equipo. Él da órdenes. Si querés seguirlo, seguilo. Si no querés seguirlo, no importa, después te vas a ver las consecuencias. Pero por lo menos Él te invitó. Va caminando, sigue predicando y ve a un morochito, peticito colgado allá en un árbol. Con hambre parecía de Dios porque estaba ahí. Nadie lo quería, nadie le quería hacer para que se levante un poco porque dice que era petizo, era chiquito, pequeño de estatura. Pero ahí estaba este hombre colgado en un árbol esperando que pasase el Señor por ese lugar. Y cuando van llegando, mira hacia arriba, le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Zaqueo, baja deprisa que es necesario que yo pose en tu casa hoy. Y imagínense, si nadie le daba corte y este hombre que ni lo conoce, lo llama por el nombre, se invita solo a la casa, fue allá, le hizo un banquete, era el jefe de los publicanos. Si Mateo era publicano, este era el jefe de los publicanos. Después de escuchar al Señor, dice que se levantó, se puso de pie y dijo, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si a alguien le debo algo, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe qué significa eso? De ahora en más quiero cumplir la ley de Dios. Me someto a la palabra de Dios. Pero ya el Dios Mamón, ¿cuál era el Dios Mamón? El Dios de la plata no me gobierna más. Ahora mi Señor es Jesucristo. El Dios Mamón, el Dios de la plata, del dinero, ya lo cambié, ya lo deseché. Él no es más mi Kyrios. Ahora Jesucristo es mi Kyrios. Jesucristo es mi Señor. Amén. Usted puede hacer también ese trueque. Lo tira a un lado al Dios que le quiere hacer generar plata como sea, plata por izquierda, plata por derecha, plata por izquierda, izquierda, no importa, derecha, poquito. Porque el Dios Mamón es así, no importa de dónde proceda, te quiere someter. Jesucristo tiene que ser tu Señor. Va caminando, sigue caminando el Señor y se encuentra con un joven hermoso, mejor que cualquier joven acá de la congregación. Dice que cumplía todos los mandamientos. Vino y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque me parece que me falta un poquito todavía, no sé lo que es. Y el Señor dice que mirándolo lo amó. Lo amó porque el Señor te mira y te ama. Le dijo, ¿sabes lo que te falta? Vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y vení y seguime. ¿Usted haría eso? Bueno, no le preguntes. Porque el texto dice que él tenía muchas posesiones, mucha plata. Y el Señor le dijo, ¿sabe cuál es tu problema? Tu Dios, tu Señor. El problema es a quién servís. Vos tenés que cambiar de dueño. Y él dice que, él decía, yo soy dueño de todas mis posesiones, yo soy dueño de toda mi riqueza, soy dueño de mi vida, yo soy mi dueño. Porque cuando uno da una orden, porque el Señor dijo, después ven y sígueme, le dijo.
Pero uno puede hacer con una orden dos cosas: obedecer o desobedecer. Este muchacho dijo: yo soy dueño de mi tiempo, dueño de mi vida, dueño de mis posesiones. No lo siguió. No lo siguió. Se perdió lo mejor de su vida, las mejores aventuras. Se perdió lo mejor. No estuvo dispuesto a perder su vida para encontrarla en Cristo. Puede ser que uno tome una decisión tan mala en la vida, tan equivocada. Usted que hoy conoce a Cristo, ¿le erró o no le erró ese muchacho? Estuvo muy cerca de entrar, ¿no? Pero estar cerca significa cerca, no entrar. ¿Sabes cuántos que están cerca pero no entran por no decidirse correctamente? ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? No te estoy preguntando si tocas guitarra acá arriba, si predicás, dirigís, si limpiás el templo, si ayudaste. Te estoy preguntando si Jesucristo ya es el Señor de tu vida. Estar cerquita no significa de que todavía lo sea. Una cosa es creer en Jesucristo como tu Salvador y otra muy diferente entender que Jesucristo quiere ser tu Señor. La mayoría, y si yo te pregunto en esta noche, ¿querés que Jesucristo te salve? ¡Amén! Sí. ¿Y qué tenés que hacer? Y bueno, repita esta oración, la repito, total, no hay problema, repito todo lo que quiera, pero que me salve. Pero Jesucristo, Él quiere ser tu Señor, no solamente tu Salvador. El peor pecado que uno pueda cometer, entonces, entendiendo esta palabra, ¿cuál es? Si ser esclavo y que Él sea mi dueño, y yo le tenga que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada mañana usted se levanta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque tú eres mi dueño y yo soy tu esclavo, acordate. Yo estoy sometido a lo que vos quieras que diga. Lo voy a cumplir a rajatabla porque vos sos mi Señor y yo soy tu siervo, tu esclavo. Entonces, ¿cuál es el peor pecado que uno pueda cometer en la vida? Hacer con su vida lo que quiera. La mayoría de la gente dice: yo con mi vida hago lo que quiero. Acá hay muchos creyentes, entre comillas, que dicen: yo con mi vida, pastor, hago lo que quiero. El que dice: yo hago con mi vida lo que quiero, todavía Jesucristo no es tu Señor, porque el cristiano no vive para hacer lo que quiere, vive para hacer la voluntad del Señor. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, no lo expulsó por adúlteros, no lo expulsó porque se drogaba, no lo expulsó porque asesinaron a alguien, no lo expulsó porque robaron algo, no lo expulsó porque era malo vecino o porque... ¿Sabe por qué lo expulsó? Porque hicieron lo que ellos quisieron. Hicieron lo que ellos quisieron. Hicieron su propia voluntad. Y hacer lo que te da la gana, como Adán y Eva, Dios lo toma muy en serio y lo saca del jardín. Por lo tanto, deja de hacer lo que vos querés y comenzá a hacer la voluntad de tu Señor. Sometete a Él.
Hacé la voluntad del Señor. Su voluntad, hacé la tuya. ¿Se acuerda lo que dijo David en el Salmo 40? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está dentro de mi corazón. Tu palabra está en mi corazón. ¿Cuál es la forma entonces en la Biblia de ser salvo? Escúcheme algo importante, no importa la edad que tenga. Puedes tener 12 años, 13 años, 14 años. Yo me entregué a los 15 años al Señor, pero entendí algo. Puedes tener 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, 80. ¿Cuál es la forma bíblica de ser salvo? Está en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice lo siguiente. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Es decir, que Pablo predicaba esto. ¿Qué predicaba? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Kyrios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Tienen que confesar que Jesucristo es el Señor y hacer la voluntad de Dios. Decir que Jesucristo es el Señor significa, de ahora en más hago lo que Él quiere en mi vida, no lo que yo quiero. Porque si usted dice Jesucristo es el Señor y mañana hace lo que quiere, va a ser peormente condenado. ¿Se entiende? Imagínese, ahora usted pasa adelante y dice, pastor, yo quiero decir que Jesucristo es el Señor. Bien, oramos por vos y mañana hace lo que vos querés. ¿Suena o no suena eso? ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. Se lo voy a demostrar con la palabra. En Mateo capítulo 7, verso 21 dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, Kyrios, Kyrios, ¿sí? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, dirigimos el culto, cantamos, limpiamos el templo, hice el pozo. En tu nombre, Señor, cuántas cosas que hice. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No hacedores de mi voluntad, hacedores de maldad. Hacedores de... Y ustedes hicieron lo que quisieron. Cuando uno hace lo que quiere, como Adán y Eva, por más que le diga Señor, Señor, no entrará en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa decir que Jesucristo es el Señor? De ahora en más, vivo para hacer tu voluntad. Amén. No importa calor, si hay que rendirle culto al Señor, vengo a rendirle culto al Señor. No importa el frío que haga, no importa la lluvia que caiga, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que vivir, vivo para hacer tu voluntad. Dios te levanta y mañana te dice, tenés que ir a predicarle a aquel. Pero es mi enemigo, tenés que ir a predicarle, lo haré, Señor. Amén. Tenés que hablarle a este, tenés que hablarle al otro, tenés que traerle a aquel a Cristo. Amén. Vivo para hacer tu voluntad. Vivo para hacer esto. Amén. ¿Se entiende? ¿Qué les parece si oramos al Señor? Porque ahora es un momento de tomar una decisión. Y no te voy a preguntar tu nombre ni cuánto hace que está en la iglesia. Puede ser que venga la primera vez o puede ser que hace mucho tiempo que vengas. Quiero lanzarte esta invitación, que declares que Jesucristo es tu Señor, para que hoy salga de este lugar diciendo, hoy entendí, hoy decidí que Cristo es mi Señor y voy a vivir para hacer lo que Él me diga, lo que tengo que hacer. Cerra tus ojos y vamos a orar al Señor. Todo aquel que quiera declarar que Jesucristo es el Señor, le voy a invitar a que pase adelante. No le voy a hacer nada, sino que va a ser la señal de decir, Señor,
Dando este paso, yo declaro que Jesucristo es mi Señor. Es mi Señor. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Si el mensaje fue para ti, no dudes, porque no sé si habrá otra oportunidad. Pero hoy Dios te lanza la invitación, la orden. ¿Qué vas a hacer con esa orden? No sé, pero puedes hacer dos cosas solamente: obedecer o desobedecer. Y solamente los que obedecen son los bendecidos. Los que desobedecen, lamentablemente, quedan a merced del adversario, de su carne, cosechando las terribles consecuencias. Dios te bendiga, 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 Dios bendiga a todos. Creo que tengo que insistir un poquito más. Si Dios te habló, no importa la edad que tenga, Dios te está llamando, te está dando una orden, te está invitando a dejarlo todo para seguirlo a Él. Lo mejor que puedes hacer con tu vida, mejor temprano que tarde, es rendirte a Él personalmente. Cuanto más jovencito, mejor. Cuanto más chico, mejor, porque le vas a dar toda una vida al Señor. A veces que le damos el resto de nuestra vida, lo que nos queda, Dios pudo hacer algo maravilloso, pero Dios te ha traído en esta noche para salvarte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando al Señor. Gracias, Padre. Aquellos que han pasado, si quieren, pueden repetir esta oración conmigo. Pueden decirle: Señor Jesús, en esta noche te reconozco como el Señor de mi vida. Confieso con mis labios y creo de todo corazón que Dios te levantó de entre los muertos, y te proclamo como el Señor de mi vida, como mi jefe, mi dueño, mi amo, mi soberano, como máxima autoridad en mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti. De hoy en más, tú eres el que manda en mi vida, y yo hago tu voluntad. Soy tu esclavo, soy tu siervo, en el nombre de Jesús. La iglesia extiende su mano hacia adelante y oramos por todas estas personas. Padre, te bendecimos y te damos gloria, honra, poder, alabanza.